a las personas que eran, ¿cómo lo llamaban? Personas que tenían un entendimiento acerca de Dios y que nadie se lo había dicho. Son Bueno, personas... no sé si te refieres a los piadosos, los hombres piadosos. Exactamente, esa es la palabra que no me acordaba. El ser piadoso. Por ejemplo, los magos que vienen a adorar a Jesús, ¿por qué vienen a adorarlo? Porque por otros conocimientos que no eran la Biblia, porque yo seguramente no conocería los libros sagrados de aquel tiempo, pero buscaban algo que no sabían muy bien qué era. Es decir, que los no creyentes pueden llegar a tener conciencia de pecado. Mucha gente tiene, porque no olvidemos que estamos todavía, que todos estamos creados a la imagen de Dios. Y algo nos queda en el sustrato de la personalidad de los seres humanos, nos queda algo de Dios. Y la gente tiene remordimiento. No saben muy bien por qué, pero hacen algo malo y no están conformes con haberlo hecho. Es un principio de conciencia de pecado que pueden tener. Y la pregunta del millón, la última. ¿Puede ser pecado para mí algo que no sea para otro? Me refiero a dos creyentes. Sí, ahí entramos en el tema de la moral relativa. Lo que es bueno aquí no es precisamente bueno en otro lado, y lo que es malo aquí no es precisamente malo en otra cultura. Pero pastor, incluso dos hermanos que van a la misma iglesia, que le oyen al mismo pastor, que van a los mismos seminarios, que son sinceros en la búsqueda del Señor, ambos, que se acercan a la palabra con humildad, todo igual, pero el Señor nos ha dado no solamente la capacidad de pecar, sino también la moral relativa a esa que tú dices, de enjuiciar sobre el bien y el mal, que eso nos viene del propio pecado también. Es decir, que esta es una pregunta bastante controvertida. Bastante controvertida. El otro día había un cura en televisión que decía, hay gente que lleva 10 años, gente de allí, de su iglesia, 10 años sin hacer un donativo. Lo vi. Lo viste, ¿no? Y ahora me viene a que ore por él porque se ha quedado sin trabajo, no sé cuánto. Bueno, pues yo estoy convencido de que para otros sacerdotes que yo conozco, eso es una aberración que lo diga desde el púlpito. Sin embargo, el hombre lo estaba diciendo con buena conciencia y pensando que lo que estaba haciendo estaba bien. Es decir, esos criterios, esta diversidad de criterios que muchas veces tenemos los cristianos, pues algunos hasta para, no sé, pues hay denominaciones cristianas que las mujeres todavía quieren ir con el pelo recogido, pero como ya ha evolucionado mucho el mundo, pues llevan como una especie de casquetillo, ¿no? Como un velito pequeño, ¿no? Y con eso, pues piensan que están agradando al Señor. Entonces hay que respetarlo, ¿no? Y sin embargo, otra persona, pues, las denominaciones de iglesia, otros piensan que las mujeres se tienen que sentar a un lado y los varones a otro, y otros pensamos que en eso no hay. Pues ese tipo de cosas puede a una conciencia estricta, que se llama, a algunos creyentes de conciencia muy estricta, puede hacerles sufrir y hacerles pensar que están en pecado por ciertas cosas, ¿no? Es que ayer me enfadé con mi mujer y di un puñetazo en la mesa. Ya he pecado. Oye, mira, el Señor tiene más correa que todo eso. Para perdonarte siempre que tú, pues bueno, no lo cojas como costumbre y lo hagas todos los días, ¿no? Sino que tengas conciencia de que eso no está bien, ¿vale? El propio Juan, creo que es, dice que hay pecados que no son de muerte. Bueno, pues vamos a empezar con lo de hoy. Lo que sí quisiera, yo no veo a vosotros, yo veo nada más que la pantalla esta de la cruz y demás.
Si alguien quiere decir algo, no tiene ni que levantar la mano ni nada, simplemente empezar a hablar, que yo eso sí lo oigo. El origen, el segundo punto, vamos a tratar los siguientes puntos. El origen del pecado, definición del pecado, porque lo que hemos hecho hasta ahora es hacernos preguntas entre nosotros, con lo que sabemos bastante porque leemos la Biblia. Pero ahora vamos a ir a respondernos con la Biblia. Así que el primero sería origen del pecado, definición del pecado, el tercero, naturaleza y extensión del pecado, clases de pecado y consecuencias. ¿Se puede traer más? Estos serían los 1, 2, 3, 4, 5 puntos y no nos vamos a entretener nada más que en aquellos en los que de verdad pues resulta interesante porque sea algo nuevo, porque haya alguna disparidad de criterio. Pero no me dejéis que sea yo el que está. Yo lo tengo todo preparado como para estar hablando 3 horas, pero no me dejéis que hable. Dime si se lo pido. Bien. El origen del pecado tiene un primer aspecto que es en cuanto a la relación con Dios. El pecado solo tiene fuerza, solo existe, solo podemos hablar de él si pensamos en Dios. Realmente hay muchos versículos en la Biblia que dicen contra dicho pecado, solo contra dicho pecado, dice David. Entonces, el tema es, si nosotros nos olvidamos de Dios, no hay pecado. Si el origen del pecado está en nuestra relación con Dios. Algo que interfiere ahí, que se mete ahí en medio. ¿Verdad? Es imposible, lo mismo que si yo estuviera hablando ahora de una herradura, de un caballo, yo no puedo hablar de la herradura sin hablar del caballo. Porque la herradura no tiene sentido en absoluto si no estoy en un caballo. Luego, aunque el ejemplo sea un poco tonto, el pecado solo tiene sentido, solo tiene origen si pensamos en la relación del hombre con Dios. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Esta es una de las razones por las que los que no son creyentes se ríen del pecado. ¿Os acordáis del chiquito de la calzada? Sí. Que decía pecador de la pradera. Sí. Jugaba con la palabra pecado. ¿Por qué? Porque no la relacionaba con Dios en ningún momento. Sin embargo, nosotros, que sí relacionamos el pecado con Dios, en la relación con Dios, no lo usamos así alegremente ni gastamos broma, ¿verdad que no? No. Nadie, por mucho que se enfade, le dice a su marido era un pecador. O a su esposa. Yo hace media hora he tenido un tranque con mi mujer porque me pego un leñazo al frigorífico y yo no sé lo que habrá roto. Bueno, entonces me he enfadado porque se ha caído el corral por el suelo. Pero yo a mí no se me ocurre decirle que es una pecadora. Es muy importante eso, es decir, el pecado es una cosa muy seria, ¿vale? Bueno, también el pecado tiene relación con los hombres, pero sin salirse de esa línea de Dios al hombre, ¿no? El pecado en relación con el hombre tuvo origen en el Edén, claro, antes no podía ser. Antes del Edén no podía ser porque no había hombre. Y el pecado está originado, el pecado humano, ¿no? Porque el pecado existía, para los ángeles existía antes, pero de ese pecado no vamos a hablar nosotros porque difícilmente podremos entenderlo. Pero para el hombre, el origen está en Adán. Alguien tiene por ahí Romanos 5:12 y Génesis, bueno, Génesis 3 no lo voy a leer entero porque esto, pero ya lo habré hecho. Vamos a leer por lo menos Romanos 5:12. Yo lo tengo, ¿lo puedo leer? Claro. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Bueno, esa es la versión Reina Valera, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Fijaros qué cosa más extraña. Es una de las cosas
que cuando se lo contamos al que no es creyente, pues lo tomamos por tonto, por ignorante. Es que el pecado es un virus. Es que el pecado es algo que se pueda contagiar de hijo a padre, de padre a hijo, de uno a otro. Sin embargo, cuando la Biblia dice eso, es porque es verdad. Es que en la naturaleza del hombre está la capacidad de pecar. Eso es el pecado. Si no hemos pecado es cuestión de tiempo, porque un niño cuando tiene 4 o 5 años y se da cuenta de que mintiendo saca ventaja o beneficio, lo hace, ¿no? Entonces el origen del pecado está en Adán, el primer hombre, y si en vez de haber sido Adán el primer hombre se hubiera llamado de otra manera, pues hubiera estado en el otro, porque el primero es el prototipo de todos los que iban a venir. Bien, y en el individuo, y en nosotros, que ya no somos Adán, todos los hombres y todas las mujeres, todo el género humano que ha venido después de Adán, ¿solo tenemos el pecado que nos ha transmitido Adán? ¿O somos capaces de generar nosotros el mismo pecado de Adán y otros más? Vamos a leer Marcos 7, 21 al 22. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y insensatez. Vaya catálogo, ¿no? Y todo eso es capaz de producir el corazón humano. Todo eso. Pero volvemos a lo de antes, donde uno ve lascivia, corrupción, donde uno ve adulterio, fornicaciones, homicidios, robos, corrupción, maldad, engaño, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Fijaros que la insensatez también, el orgullo, la vanidad, todo ese tipo de cosas, cuando se lo decimos a alguien que no está en el Señor, dice que eso forma parte del ser humano, que el ser humano tiene que ser adúltero porque no es monógamo, porque en ninguna parte de los genes humanos dice que tengamos que tener solo una pareja para toda la vida, ¿no? Como los cisnes. Y siempre te darán alguna razón. Pues bien, el objetivo de este seminario, hermano, es que tú tengas presente que a través de Marcos, Dios dice que del corazón humano salen todas esas cosas. Y si uno es capaz de entender, vosotros que me estáis oyendo ahora mismo, somos capaces de aceptar que robar, que corromper a un joven, que engañar a otro es algo malo, es porque es pecado. Si tenemos dentro de nuestro corazón el sentimiento de que eso no está bien, es pecado. Si tenemos el sentimiento de que drogarse, emborracharse o fumar es pecado y malo, también lo es. Aunque no esté en esta lista, esto no es un catálogo cerrado. Mirad, una de las cosas más peligrosas que tiene la religión, digo la religión con mayúscula, cualquier religión, pero sobre todo las religiones que intentan poner una moralidad social, como por ejemplo el Islam, como son los católicos, son los judíos, las 3 grandes religiones que afectan a la sociedad. El peligro que tienen, ¿sabéis cuál es? El que si me dan una lista de pecados, me dan una lista de cosas que no puedo comer, me dan una lista de cosas que no puedo beber, una lista de cosas que no puedo hacer ni decir, cuando yo cumpla toda esa lista, todo lo demás lo puedo hacer. ¿Verdad? Ese es el peligro mayor. Cuando el Señor dice, pondré la ley de Dios en vuestros corazones de carne.
No se trata de hacer una lista de pecados. Y hay quien quiere hacerla. Dentro del mundo evangélico. Yo tuve un arranque muy fuerte con una persona que después de venir de hacer un seminario que era para personas muy profundamente cristianas, ahí sí se puede hablar de todas estas cosas. Incluso en este seminario que no es muy profundo también se puede hablar de estas cosas. Pero yo no puedo llegar luego a la iglesia y decirle a mi feligreses, a mi compañero, a mi hermano, que una lista que era un folio por las dos caras, a dos columnas. ¿Os imagináis la de cosas que estaba escrita? Nos dijo que te gusta la música rock, es pecado. Que estés en paro y no busques trabajo y no lo encuentres, era pecado. Es decir, había una lista tan inhumana, tan poco cristiana, que no era una lista de esperanza. Y hermano, todo lo que nosotros hagamos, aunque sea muy duro, aunque sean palabras muy fuertes, tienen que tener el germen de esperanza para que el que la oye quiera ir a Cristo. Si no tiene ese germen de esperanza, estamos fuera del texto, como dice el refrán. ¿Vale? ¿Queréis decir algo? ¿Qué cosas son? Bien. Punto siguiente. Vamos a hablar de cómo se define el pecado y qué errores hay a veces, y esto encaja muy bien con lo que acá terminaba de decir. Claro, porque el otro extremo de estas personas que lo quieren controlar todo, hasta el número de hijos que debes de tener. Sí. Si tú no ganas más de 1.000 euros al mes, tú no puedes tener 4 hijos. Eso se lo han dicho a un hermano mío en Cristo. Pues bien, en el otro extremo de eso está el liberalismo. Y es que con el tiempo las cosas cambian. Si uno era un sodomita en el siglo I después de Cristo y era condenado por el cristianismo, ahora ya no, porque ahora te afilia a la LGTBI esa y te defienden. Y ya no, el ser un sodomita, el ser un golfo, ya no es pecado. Y hay iglesias evangélicas también que casan a hombre con hombre y a mujer con Cristo, con el crucifijo delante. Ese liberalismo es el otro extremo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando cogemos la palabra de Dios? Orar humildemente para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y sepamos entender la voluntad de Dios para el siglo XXI, que es donde nos ha tocado vivir. No para el siglo XVI, que algunos quieren que vivamos como el siglo XVI, pero tampoco que vivamos diciendo que somos cristianos en el limbo, en lo que a mí me da la gana de hacer, ¿no? Pues bien, vamos a hablar ahora de eso, definición del pecado, errores y aciertos a la hora de definir el pecado. Uno de los errores más graves que se comete es decir que el pecado es algo subjetivo, que depende del individuo y que es ilusorio, que es una ilusión que nosotros tenemos cuando las cosas salen mal o cuando hemos hecho daño a alguien, pero que eso es perfectamente natural y que es nuestra falta de conocimiento la que nos lleva a pensar que el pecado es una ilusión, ¿no? Y dicen también cuando la evolución moral del hombre llegue a un grado de perfección, en la filosofía de finales del XIX, principios del siglo XX, se ha hablado de esto mucho. Cuando el ser humano está evolucionando, está mejorando, está yendo a mejor, sí, vamos a ponerlo entre comillas, que está mejorando, porque cada vez estamos peor. Pero vamos a suponer que el ser humano está en una evolución moral de cada vez ser mejor. Y cuando lleguemos a un cierto grado de perfección, ya no habrá pecado, porque todos seremos muy solidarios, todos seremos piadosos, como dicen el pastor unos con otros, ya no habrá diferencias de maltrato a las mujeres, ya no habrá parados en el mundo, todo será tan bueno que no podremos pecar. Ese es uno de los errores
más grande que los montes. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de eso? Bueno, eso queda demostrado desde Génesis también. Hay dos líneas de los descendientes de los hombres. La Génesis describe la línea de los descendientes de Adán y la línea de los descendientes de Caín. Y entonces si tú cuentas 7 generaciones, desde Adán hasta la 7ª generación, te encuentras con Enoc, que caminó con Dios y el Señor se lo llevó, lo traspuso, no murió. Pero tú cuentas la 7ª generación después de Caín y te encuentras con Lamec, el hombre, el primer bígamo, que también asesinó por un pleito, una contienda, asesinó a un hombre y hirió a otro hombre. Y aparte está un tipo de canción registrada en Génesis donde él se mofa de lo que hizo. Entonces ahí vemos, desde Génesis vemos las dos líneas de lo que el hombre evolucionado sin Dios, hasta dónde llega su maldad. Y luego ya vemos en Génesis 6 donde colma la maldad, el Señor decide destruir el mundo por medio de un diluvio. Pero en la 7ª generación es muy curioso cómo de Caín hasta Lamec, y de Caín y de Adán hasta Enoc, el vivir sin Dios y el vivir con Dios. Es impresionante. Bueno, ¿alguien más quiere decir alguna cosa? Es decir, lo que estamos diciendo con este punto es que el pecado, el apartarte de Dios, no es subjetivo ni es una ilusión, es una realidad, ¿no? Otro error que solemos cometer, que se suele cometer desde el principio, es que como el pecado está fuera de Dios no viene el pecado. El pecado entra en el mundo, el pecado viene de Lucifer, que quiere ser como él, el pecado viene de fuera de Dios, ¿no? Pues parece lógico pensar que es así, que el pecado está completamente al margen de Dios. Hay otra teoría y otra ideología que dicen que Dios nos hizo malos, ¿no? Que Dios tiene la culpa de que seamos así, que por lo tanto no hay que preocuparse tanto. Bien. ¿Qué pensamos de esto? Yo, para mí, Dios no generó el pecado, no lo creó, como creó todas las demás cosas, sino que lo crearon las criaturas de Dios, porque nos hizo creativos a su imagen, y que también estaba, pues claro, no sorprendimos a Dios con eso. Y cuando Lucifer quiere ser como él, y cuando Eva le da de comer a Adán y le dice, mira, si comemos de este fruto, sabremos tanto como Dios. Ese pecado de querer ser como Dios, lo tenía pensado Dios, y él tenía su plan de salvación. Luego, también es un error pensar que el pecado es totalmente independiente de Dios. Lo que está claro es que el pecado no está ni creado por Dios ni favorecido por él, sino combatido por él. Eso es la interpretación mayoritaria de las cosas que he leído acerca de eso y de lo que el Señor me dice en oración, ¿no? Es decir, lo mismo que hemos empezado diciendo, que el pecado no tiene sentido sin el concepto de Dios, como decíamos aquello de la herradura, ¿no? La herradura no tiene sentido sin el caballo, pues el pecado no existiría, ¿no? Y no existe de hecho para muchos que niegan la existencia de Dios, ¿no? Pero no es totalmente independiente ni totalmente creado. Es decir, es algo que está ahí y que marca nuestra relación con él, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, Jesús dijo también en Juan capítulo 8, 44, me parece el versículo es, que Satanás es el padre de la mentira, y la mentira es otra forma de definir al pecado. Entonces ahí Jesús lo deja muy claro, el padre, o sea, el origen, la fuente
del pecado, la causa del pecado es Satanás. Sí, en el punto siguiente, en el 4, vamos a hablar de la naturaleza del pecado y efectivamente la mentira. Los pecados están hechos de muchos compuestos, ¿no? Pero el único que está en todos es la mentira. Es decir, mucha gente dice, no, es que se peca por egoísmo. El egoísmo es la base del pecado. No, la base del pecado es la mentira. El que te engañe, el que vivas engañado, ¿no? Entonces, ahora lo vemos en el punto 4 que viene. Bien. Sí, Nancy quiere decir. Es que me ha hecho recordar otro texto que vimos la semana pasada en Eclesiastés 7:29, que Salomón está diciendo, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. O sea, es el hombre que ha querido salir por otro camino que no era lo que Dios quería para él. Es que el tema de la mentira, el tema del error, el tema de vivir engañado, por ahí podemos trabajar cuando alguien nos dice, es que eso, vosotros os tomáis la vida demasiado en serio, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno. Entrarle porque están engañados, que se están engañando a sí mismos, porque esa es la verdadera palanca que puede mover el bloque de hormigón que tiene en el corazón. Yo sé, y sobre todo en España, que es el país que más conozco, yo sé que preferimos seguir en la mentira y en el error antes que alguien nos desengañe. Llevar un desengaño, esa palabra tan española, un desengaño, que es muy doloroso. Tú crees que una persona amiga tuya y de pronto te traiciona y es un desengaño, pero es algo bueno. Es engañar, es traer a la verdad a la gente. Entonces, cuando tengáis que hablar con alguien de esto, hablarles de que viven engañados, que viven en un error, ¿no? Que ellos se creen, es que bueno, cuando yo me muera, pues bueno, pues ya está, estiro la pata y todo lo que he disfrutado, pues ya está. No, es que tú no sabes lo que te espera en la eternidad, que tú tienes un alma inmortal, que tú estás equivocado, que tu alma inmortal está llamada a ser buena y tú no estás haciendo caso de eso. No quiero decir que seas malo, porque malos somos todos, tú no vas a ser más malo que yo, pero estás engañado. Es decir, el tema de la mentira es clave, ¿no? Bueno, el pecado también es egoísmo, pero eso solo es parte de la verdad, como decía antes. Es una idea muy difundida, la idea de solidaridad, de gregarismo, de pueblo, de ayudarse uno a otro, de ser caritativos, de dar limosnas. Todo eso está muy aceptado por las religiones oficiales. De manera que si yo doy mi diezmo, yo doy una limosna pobre por la calle, yo doy mis cajas de Navidad para los niños pobres y hago estas cositas, cumplido, ya está. No, tú no has dado ni un miligramo de la gracia de Dios que Él te ha dado a ti. El pecado es transgresión de la ley. ¿Y por qué pongo esto en la parte de errores? Cuando es verdad. No, es que si os dais cuenta, los 4 puntos que llevamos aquí en este tercer apartado, todos son verdad, pero no toda la verdad. ¿El pecado es transgresión de la ley? Sí, perfectamente. Pero es la transgresión de la ley de Dios, no la transgresión de la ley del hombre, que a veces coincide. Vamos a ver. Imaginaos que vosotros o yo, en vez de vivir aquí, vivimos en Corea del Norte. Donde está el Hong Ki-moon, ese como se llame, que es un diablo. O vivo en Cuba, en la época de Fidel Castro, o vivo en la Alemania de Hitler, o en la España de Franco. No hay que irse muy lejos. Si tú no cumples la ley de los hombres, pues te podrías hasta fusilar, meter en la cárcel, venir por la noche y matarte y enterrarte en un bancar, o lo que le está pasando a los mártires cristianos en países donde, bueno, los primeros cristianos eran esclavos a los leones
¿Sabéis por qué fundamentalmente? A ver, ¿por qué creéis que se lo echaban a oler? Y que no lo diga el pastor, que el pastor sí lo sabe. ¿Qué manía le tenían a los cristianos a esos romanos? Hombre, Creía que era para el entretenimiento de los romanos. ¿eh? ¿Por Creía qué? que lo hacían para el entretenimiento de los romanos. Sí, pero ¿por qué no cogían a otros? Solo cogían a los cristianos principalmente. Ah, claro, porque estaban en contra de esa idea. ¿Y cuál era esa idea? Eran dioses ellos, se coronaban dioses. Ah, efectivamente. El problema era que los cristianos no reconocían la deidad del César. Claro. Los cristianos no tienen nada más que un dios, uno. Y los romanos tenían un puñado y además el César. ¿Eh? Entonces los cristianos no reconocían ninguno de esos dioses. ¿Y qué pasaba? Pues que los torturaban, les pegaban. No todos echaban a los leones, algunos se morían antes de la paliza que les daban, ¿no? Pues como la Inquisición en España y en los siglos XIV, XV, XVI. Sabéis que la Inquisición duró hasta 1857, me parece, hasta mediados del siglo XIX, que mataron al último, un maestro de Valencia, porque se negó a arrodillarse delante de la Virgen, ¿no? De la imagen de la Virgen. Entonces, cuando la ley de Dios no te permite cumplir la ley del hombre, ¿por cuál tienes que decidirte? A ver, pregunto. Si la ley de Dios te dice que haga A, pero la ley del hombre te está diciendo que haga B, ¿qué tenemos que hacer? En conciencia, si eres cristiano tienes que hacer la ley de Dios. Efectivamente, pero te puede costar la vida, como le está costando a los mártires de la iglesia perseguida, ¿no? Es decir, que el tema de... y una persona, por ejemplo, que tenga 3 niños y por no dejarlo, no por miedo ya de que lo maten a él, sino por dejar a sus 3 hijos huérfanos, accede y dice que Alá es grande y Mahoma es su profeta. Porque eso es lo que le están obligando a hacer en países como Irak y en países que están ahora, que no son de los romanos, que son actuales. Entonces, ese hombre ha pecado, porque no ha seguido la ley de Dios. Pues hay una cosa que acaba de decir tú que es clave. En conciencia. Tú puedes decir Alá es grande, pero por dentro estás diciendo Jesús y solo Jesús. Cristo y solo Cristo. Yo estuve, perdonad que a veces cuente anécdotas, pero como yo sé que a vosotros os gustan las anécdotas, estuve en un viaje de trabajo en Italia con otros maestros y me llevaron a la Basílica de la Virgen de Loreto. ¿De Loreto? Sí, de Loreto. Y allí, cuando yo llegué, noté una opresión espiritual, no podía respirar. Era una catedral, una basílica, una catedral enorme, rodeada de tiendas donde vendían brazos de plástico, pies de goma, cabezas de madera, y la gente los compraba y luego se los colgaba al manto de la Virgen para que pusiera bueno a su hijo del brazo, a su mujer de la pierna. Ese tipo de cosas, y la gente lo hacía con una fe, y los pobreticos con unos sufrimientos, y yo estaba allí y me tuve que salir. Íbamos 30 y tantos profesores, yo me salí, me fui, y luego me perdí por los jardines por allí, haciendo fotos, y luego no encontraba el autobús. Pero eso, la religión le gusta eso. A las religiones les gusta que el ser humano tenga miedo, que se fíe más de un gasto, de comprarse un cacharro para eso, ponérselo allí al manto de la Virgen, tocar el manto. Y no tenemos que ir a Italia, vamos al Rocío. ¿Habéis visto la que se monta por tocar el manto con los bebés para que toquen el manto de la Virgen? Que medio los matan ahí pasándolos por encima. Es decir, ese tipo de cosas es transgredir la ley de Dios, que está muy clara, y seguir la ley de los hombres. Bien, en resumen, cogiendo todas las partes de verdad
y tirando todas las partes de error que tienen todos esos puntos que hemos leído, nos podemos quedar con esto. A ver qué pensáis. Pecado es cualquier cosa contraria al carácter de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Estáis ahí? Sí, es correcto. Yo iba a mencionar una historia que nos va a ayudar mucho para entender esto que vienes diciendo de un principio, Manolo. Me llamó la atención lo que decías de que el pecado está relacionado con Dios, y ahora lo que estás diciendo del carácter de Dios. Realmente el carácter de Dios está expresado en la ley, está relacionado con la palabra de Dios. La ley para los judíos es la palabra de Dios. Entonces, hay una historia, la historia del rey Josías, que tenía 8 añitos cuando subió al trono, que fue de los pocos reyes que hizo la voluntad de Dios. Y resulta que la ley se había perdido por generaciones. El pueblo de Dios había dado la espalda a Dios de tal manera que el libro de la ley se había perdido, y los sacerdotes la encontraron cuando Josías era rey. Y el día que la leyeron públicamente, el rey rasgó sus vestidos y dijo: hemos pecado delante de Dios. Entonces era el pueblo de Dios, tenían a Dios en principio, que aunque lo habían abandonado, le habían dado la espalda, pero Josías era un rey que, aunque tenía 8 años, había hecho lo bueno desde el principio delante del Señor. Entonces no estuvo consciente del pecado de ellos y de sus padres, porque él dice: nuestros padres han pecado y nosotros hemos pecado. Y rasgó sus vestidos en símbolo de duelo, ¿no? de dolor. Entonces la palabra de Dios es la que expone el pecado. Es cierto que está relacionado con Dios, pero está muy relacionado con la palabra escrita, la ley que el Señor nos ha revelado. Entonces, ahora, ¿qué pensamos de los que no tienen la ley? Y Pablo habla a los romanos, le dice en Romanos 2, dice que en Romanos 2, versículo 12, dice: todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Pero dice el versículo 14, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Hay un concepto que habla de que hay una ley interna en el corazón, y no estamos hablando de la ley que Dios ha escrito en los creyentes, que la ley la ha puesto en nuestro corazón, o sea, por naturaleza ahora cumplimos la ley, sino que el hombre natural tiene una ley interna, una ley que es la que está hablando aquí Pablo, y dice que estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestiga su conciencia, lo que ha dicho antes Mari Carmen, aunque ella habló de una conciencia cristiana. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona. Entonces quería comentar eso, que hay que introducir aquí a lo mejor lo va a introducir más adelante, el asunto de la ley, la palabra de Dios, la importancia para revelar el pecado en nuestra vida. Bueno, yo diría todo eso, lo diría en la siguiente afirmación. A todos los hombres, a todos los seres humanos, Dios le habla a través de la creación. Y la creación, cuando pensamos en la creación, pensamos en el sol, los planetas y tal, y como mucho los árboles, los animales y tal, ¿no? La creación también es el hombre. El hombre también sigue manteniendo ese reflejo, esa imagen de ser imagen de Dios. Entonces, por eso dice Pablo que no tienen excusa. Dios habla por ahí a todos. Luego, al pueblo de Israel le habló de una forma más concreta, con la ley, y a los cristianos nos habló de una forma ya definitiva, que es con la epifanía, es decir, mostrándose Dios
en Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el que quiera saber cómo es el carácter de Dios, ¿no? Hablando del carácter de Dios, pues que mire el carácter de Cristo. Efectivamente, la ley duró hasta que Jesús vino y hizo mucho más claro todavía. Pero aún sigue hablando. Es decir, no, cuando Jesús parte y se va al sitio desde donde había salido, al cielo, nos manda el Espíritu Santo para que una como es la de los chats con Dios, de manera que nosotros podamos hablar, de manera que tenemos. Dios habla con la creación a todos. Habla a un pueblo elegido por él, no a todo el pueblo, sino al que quiso escuchar. Al remanente de ese pueblo lo habla con la ley. A los cristianos nos habló con Cristo, con la revelación del Dios viviente. Y después, a los que hemos seguido a Cristo, que no conocimos a Cristo personalmente, pero lo hemos conocido a través de entregarnos a él como Salvador, nos sigue hablando a través de su Santo Espíritu y en oración. Y también, no quiere decir que porque nosotros conozcamos el carácter de Dios a través de la oración del Espíritu Santo y de Cristo, ya no tengamos que mirar la creación. Porque cuando estudiamos el genoma, eso tan moderno que hay ahora, y cómo los virus atacan el genoma y todo eso, ahí también se ve a Dios. También se ve en las especies animales y en toda su creación, en todas las plantas, lo perfecto que es, lo que decíamos el otro día, la distancia justa que tiene el planeta Tierra del Sol y demás. ¿Sabéis? Y ya termino con esto. El día 14 de diciembre se van a alinear el Sol, la Tierra, la Luna, Júpiter y Saturno. Van a estar todos en una misma línea y ya no va a ocurrir eso en no sé cuántos cientos de años, 700, 800 años. Eso sabemos que va a pasar porque el universo es perfecto, porque tiene unas normas puestas de tanta inteligencia y tanta perfección que podemos, como decía un científico, lo grande no es que eso ocurra, sino que nosotros podamos estudiarlo, que nuestro cerebro sea capaz de entender. Entonces, el carácter de Dios es la cuchilla, es el filo de la espada que nos va a decir cuando estamos en contra de su carácter o a favor. Y esto, como dice ahí abajo, ya termina esta parte, esta definición trae no pocos problemas a un cristiano. No pocos. Porque, ¿cuánto nos queda? 20 minutos. El tema de conocer el carácter de Dios para un cristiano es, como ha dicho el pastor, el núcleo. Es que si nosotros no conocemos el carácter de Dios, ¿cómo vamos a saber temerlo y agradarle y darle gloria? Yo no me puedo inventar, como hace mucha gente, un Dios a mi medida que se conforme con que yo no robe en mi empresa. ¿Qué se conforma con eso? Como yo no robo y mi jefe sí roba, pues yo ya soy santo. No, es que tú tienes que aceptar la totalidad del carácter de Dios y a medida que lo vayas conociendo te va exigiendo más, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de que traiga problemas esto para un cristiano es creernos que porque llevamos muchos años en Cristo, yo ya llevo algunos, tenemos alguna ventaja sobre el que se ha convertido en ayer. ¿Sí? Y que yo sé ya tanto que ya no puedo aprender más, porque ya lo sé todo. ¿No? Bueno. Punto. La naturaleza y la extensión del pecado. Que es, aquí lo que vamos a hablar es qué es el pecado, cómo es y hasta dónde llega, ¿no? Cómo se manifiesta, ¿no? Dice, si queréis pararme en cualquier momento. ¿Cómo se manifiesta el pecado? El pecado se manifiesta muchas veces como un acto, algo que haces, otras veces algo que no haces. Dice Santiago que el que sabe lo que tiene que hacer bien y no lo hace, comete pecado. Otras veces se manifiesta con un pensamiento ofensivo, incluso con una intención o un motivo.
Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 5, 27 y 28. Yo lo tengo aquí. Tengo todo aquí. Esto es Mateo 5. ¿Empiezo? Sí. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Veis cómo conocer el carácter de Dios a través de Cristo? Superar la ley. La ley era que no cometiera adulterio con otra mujer o con otro hombre. Pero yo digo que si la has mirado con lascivia y con deseo, ya has adulterado en tu alma, ¿no? Entonces, por eso el tema de conocer el carácter de Dios a través de Cristo es tan fundamental, porque si no, una persona que no conozca a Cristo puede ser perfectamente un religioso, puede ser un hombre religioso, puede ser un musulmán, puede ser un judío, con no cometer la serie de cosas que no tiene que cometer, con no decir las palabras que no tiene que decir, y con no... Pero nadie le habla del pensamiento, nadie le habla de las intenciones, y Jesús habló de todo eso. Incluso, aparte de pensamiento, intenciones, motivos, también el pecado se manifiesta, se extiende como un estado o una disposición. Esto sí que es delicado, ¿eh? Vamos a leer Santiago 4:17, por ejemplo. Esta vez he puesto muchas citas para que elijáis, pero yo voy a elegir las que considero. Dice 4:17. Sí, lee. ¿Yo? Sí. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claro, es una disposición. Si no estás dispuesto a hacer una cosa que sabes que es buena, ya también es pecado. Por eso decía que el tema de conocer el carácter de Dios, el carácter de a quien tenemos que darle gloria con nuestro comportamiento, es muy delicado. Vamos a leer Romanos 5:21. Lo tengo aquí. Dice, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que el pecado puede reinar. No es que nosotros hagamos o dejemos de hacer, tengamos intención, tengamos motivaciones, sino que el pecado es un estado, el pecado puede reinar. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Es decir, que el pecado es algo de quien solo nos puede sacar Cristo. No basta con que yo no haga, yo no diga, yo no quiera, yo no desee, porque no vas a poder tú solo. El pecado también es una triple ofensa. ¿A quién ofendemos cuando pecamos? Pues al primero que ofendemos a nosotros mismos. No olvidemos que nosotros somos la obra más grande de Dios. La criatura más codiciada, más amada por Dios para ponerla en el centro y para gobernar el mundo. Proverbios 8:26. Perdón, es 6:26, sí. Es que lo tengo aquí, 6:26 y el otro lo tengo 8:26. Es 6:26 y 6:32. ¿Cómo nosotros podemos ofendernos a nosotros mismos cuando pecamos? Mira lo que dice Proverbios 6:26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan,
y la mujer caza la preciosa alma del varón. Es decir, te está diciendo, tú pasas de ser la criatura más grande de la creación a ser un pedazo de pan que te come cualquier otro. Y la mujer, esa mujer ramera, caza tu alma. Hay que pensar que estamos hablando de una sociedad judía totalmente varoncéntrica, es decir, machista, donde lo malo viene siempre de la mujer y lo bueno siempre viene del varón. Hoy podríamos decirlo de los dos, de uno de otro. El que se corrompe a sí mismo y se entrega físicamente sin amor y sin dignidad, se está autodespreciando a uno, ¿no? La segunda ofensa es contra la sociedad, contra la propia gente que vive contigo. Creo que hemos leído ya Proverbios 6:32, ¿no? No, dice más, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y al que tal hace. Otra cita en la que dice que se corrompe a la sociedad. Romanos 5, 12 y 19. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, que ahí se ve que el pecado no solamente se queda en ti, el pecado pasa a los demás. ¿Qué pensáis? ¿Puede el pecado de un hombre? Os voy a poner un ejemplo. En un país, el rey se corrompe y hace cosas malas, roba, mata y hace maldades. ¿Es lógico pensar que a ese pueblo le va a venir consecuencias malas? Claro. Sí. Según hay muchas pruebas en la Biblia, pero es que no estamos tan lejos nosotros de eso. Ahora mismo, nuestro rey tuvo que, el rey Juan Carlos, en el que todos teníamos, yo también fui un gran admirador suyo, ha huido de España y en esta semana han encontrado los jueces dos nuevos casos de corrupción. Imaginaos que ahora, con el montón de republicanos que hay en España, eso los anima y tenemos un fregado aquí otra vez como un buen otro tiempo. El pecado de uno puede repercutir. Y un padre de familia que se tira a la bebida, al alcohol, a la droga, va a tener su consecuencia en su hijo y en su familia. Es decir, que se degrada a los demás. Y por último, el más importante, el pecado es una ofensa contra Dios. Hay muchísimas citas bíblicas en las que uno que tiene conciencia de que ha pecado, ¿no? Por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios 8:12, ¿qué dice? Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando es débil, pecáis contra Cristo. En la versión Reina Valera dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. El que abusa de los débiles, el que se aprovecha de otro que es más débil que él, en el terreno espiritual, no está pecando solo, está pecando contra Cristo. Este es muy interesante porque el mismo versículo hace ver que se puede pecar contra los hermanos y a la vez está pecando contra Cristo. La ofensa es en ambos sentidos.
Bueno, ¿qué pensáis? ¿Podemos ofender a nuestra propia identidad, a los demás y a Dios cuando pecamos? ¿Qué creéis? Pues sí, ¿no? ¿Y qué es lo más grave? Se me ocurre pensarlo ahora, ¿qué es lo más grave de las tres ofensas? Pues graves son las tres, ¿no? Sí. Las tres son graves, Sí. ¿no? Pero la repercusión de esa gravedad, Sí, lo que tiene más consecuencia más grave, quizás a eso te refieres, pues es contra Dios, ¿no? claro, Tenemos la imagínate, historia del hijo pródigo, que como él terminó alimentando cerdos y queriendo comer lo que ellos comían, ¿no? Los el propio David, ¿cómo se llama? Lo que comían los cerdos que hay aquí en España. algarroba. Algarrobas. Pero él cuando vuelve en sí dice que empieza a imaginar el diálogo que va a tener con su padre cuando lo encuentre, y dice que le va a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es cierto. Bueno, en cuanto al punto C de los términos hebreo y griego para pecado, como ya lo vimos al principio, lo pasamos, de transmisión de la naturaleza pecaminosa de padre a hijo, que también lo hemos hablado, ¿no? Es decir, entre nosotros, los creyentes que aceptamos el pecado original, como decía Uri al principio, esto es una consecuencia normal. Cuando tú le das la vida a un hijo, le transmites la vida a un hijo, le transmites también el pecado. Eso es así, ¿no? Hay una canción... Quizá hay que aclarar ahí, Manolo, que lo que transmitimos a los hijos no es realmente el pecado ya materializado, sino, como mencionabas tú, los pecados, sino la naturaleza pecaminosa, o sea, la tendencia a hacer lo malo. Eso es el pecado original. Bueno, el pecado original es el pecado de Adán, ¿no? Pero ahí entró el pecado. ¿Qué es lo que entró? Esa naturaleza, esa tendencia hacia lo malo. Por eso Cristo, cuando Él viene, que es el postrer Adán, nos hace nacer de nuevo de una manera que es real, de tal manera que ahora tenemos otra naturaleza, que es la nueva naturaleza, que eso nos permite ahora vivir en obediencia, aunque todavía tenemos la otra naturaleza. Por eso la lucha del cristiano. Y el cristiano peca, pero no practica el pecado. Eso es importante decirlo. Es como decir, yo juego fútbol. No está sujeto, no está esclavizado por el pecado. Claro. No está adecuado, no le es natural. No le es natural. Por ejemplo, yo puedo jugar fútbol ocasionalmente, pero yo no practico el fútbol. Es obvio. Así el cristiano, yo peco ocasionalmente, más de lo que quisiera, pero no practico el pecado. O sea, no estoy a gusto, no puedo mantenerme en pecado porque eso va contra mi nueva naturaleza. Bueno, en el punto E dice, en el Antiguo Testamento se refiere al pecado como una experiencia universal del hombre. Es decir, todo el Antiguo Testamento está basado en que todos pecamos, en que no hay nadie libre de pecado, en que hay que cada X tiempo hacer una fiesta religiosa para conseguir el perdón de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se enseña también que todo el mundo está bajo el pecado. Lo dice todo el mundo, es decir, todo el mundo antes de conocer a Cristo, ¿no? Es decir, que hay una continuidad ahí. Y todo el mundo peca, incluso los grandes hombres. Dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué he puesto eso? Porque llama mucho la atención de que en el mundo en que vivimos, los grandes hombres pueden hacer las cosas que quieran porque pueden y no se les tomen, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, no? Que salga uno diciendo las mentiras que quiere decir y bueno, y lo aplaude la gente, ¿no? Mucha gente. Entonces,
Vamos a leer Juan 1, primero de Juan 1, del 8 al 10. Porque es muy significativo ese versículo. Esos tres. Primero de Juan 1, del 8 al 10. Esto responde mucho a una de las preguntas iniciales cuando dijimos, ¿podemos pecar nosotros siendo cristianos? ¿O puede la gente del mundo decir que ellos no son malos, que ellos no han pecado? A ver, ¿qué dice Juan 1, del 8 al 10? Aquí también. Si decimos, Eso. si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad... Para un momentillo. Fijaros lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, que eso lo dice mucha gente, nos engañamos. Lo que habíamos dicho antes, lo de la mentira, lo del engaño. Si decimos que no tenemos pecado, vivimos engañados. Sí. Nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y sin palabra, y su palabra no está en nosotros. Estos versículos a mí me impactan mucho. Tú puedes tener una actitud de decir, yo no peco, yo no hago nada malo, soy un cristiano modélico. Estás dejando por mentiroso a Jesús. Aparte que te has engañado tú, estás dejando por mentiroso. Pero fijaros la segunda parte. Si confiesas tus pecados, y confesar tus pecados no es ir al confesionario y contárselo al cura, sino tú en tu habitación ante Dios dices, Señor, reconozco humildemente que esto que he hecho no te agrada. ¿Qué dice? Él es fiel y justo para perdonar. Es decir, Él fiel quiere decir que se puede confiar. Las dos palabras vienen de la misma raíz de fe. Él es fiel. No te va a echar fuera si tú llegas con humildad a pedir perdón. Y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Fijaos, esto provoca, esto tomado así al pie de la letra tiene mucha fuerza y debe ser una de las esperanzas más grandes que tiene un cristiano. Sin embargo, yo he oído en el mundo católico que este es el error más grande que tenemos los protestantes. Incluso tienen una frase que dice, tú pecas mucho, como dice, peca mucho y se te perdonará mucho, ¿no? Como diciendo que nosotros, como sabemos que vamos a ser perdonados, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y es que no entiende, la religión católica no entiende que el perdón de Dios es gratuito, pero con una condición, que tu arrepentimiento sea sincero. Pues bien, la religión católica, por desgracia, no admite eso. Si tú te arrepientes y confiesas tus pecados, pero luego tienes que pagar una penitencia. La muerte de Cristo en la cruz, su sangre vertida, no sirve para limpiarte. Es la penitencia que te ponga el culo. Entonces, eso es terrible, porque es, primero, atribuirse la capacidad de perdón que solo tiene Jesús. Y segundo, es pisar la sangre de Cristo porque su muerte en la cruz no sirvió para nada, se pudo haber ahorrado. Si uno se puede salvar por obra, si uno puede autorredimirse, o si te puede redimir la Virgen María, también se puede haber ahorrado Jesús la muerte en la cruz. Y no es así. Lo que hay en la Biblia no dice eso, lo que dice es que Dios murió una sola vez para el perdón de todos los hombres y punto. ¿Lo admites? Sí, pues tú eres salvo. ¿No lo admites y quieres ponerle más adjetivos? Pues tú no eres salvo.
será otra cosa, será un hombre religioso, un hombre piadoso, será otra cosa, pero tú, si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, único, que no hay otro camino para llegar al Padre nada más que Él, pues entonces, si es que hay otro camino, lo está dejando por usted. Esto es lo que está ahí detrás en el tema de... Bien. Esto de la clase de pecado no tiene mayor importancia, pero sí debemos de conocerlo porque ya sabéis que en el mundo católico se habla de pecados veniales y pecados mortales, ¿no? Y es una mala interpretación de las palabras de Santiago, creo que son, que dice que hay pecados que no son de muerte, ¿no? No es así. Todo pecado, dice en otra parte de la Biblia, el que incumple la ley, una cosa pequeña la está incumpliendo entera, ¿no? Eso lo dice Santiago, que el que quebranta una de los mandamientos, los quebranta todos. Exacto. Entonces, es verdad que no todos los pecados tienen la misma gravedad a ojos humanos, pero los ojos de Dios sí. Los ojos de Dios tienen todos la misma capacidad de ofensa, porque ofendemos a Dios, ofendemos a nosotros mismos, ofendemos a Dios. Entonces, clases de pecados de los que nosotros podemos hablar, pues sí, el pecado personal, de comisión o de omisión. Es decir, no cita específica en esto, pero está claro, es decir, el pecado que yo individuo, cometo. Está el pecado imputado, que es lo que decía el pastor antes, el pecado originado en Adán y transmitido esa naturaleza. Yo tengo una nieta que va a cumplir este mes 3 años. Ella no ha pecado todavía, pero no me cabe la menor duda de que llegará el momento que peque. ¿Por qué? Porque su padre le ha transmitido lo que yo le he transmitido a su padre y lo que mi padre me transmitió a mí. Esa naturaleza pecaminosa del ser humano, y que solo se lava con la sangre de Cristo. Pero ojo, lavar no quiere decir echar la sangre por encima, ¿no? No es decir, porque muchas veces de utilizar imágenes la gente lo utiliza en plan literal. No, es el hecho de verter su sangre, de morirse, de escapársele en la vida y en aquella cruz. Allí estábamos todos estábamos culpándolo. Él se hizo pecado por nosotros, quien no tenía pecado. Bien. El pecado en la vida cristiana, es evidente que el cristiano peca, pero también estamos todos advertidos contra él. No podemos decir que no lo sabemos. ¿Hay alguna cita por ahí? Que Ya lo vimos primero. lo vimos primero. Bien. Y la última lo vamos a dejar para que lo leáis vosotros, porque es simplemente una lista de consecuencias que tiene el pecado. El pecado contamina tu vida, desordena tu vida, pone desorden en tu vida, paraliza tu vida moral y espiritual, te esclaviza. ¿Cuántos quisieran salir de algo en lo que entraron por jugar, entraron en la droga, entraron en la sexualidad promiscua, entraron en el juego, entraron en muchos juegos que hay hoy día, que el maligno tiene ahí a tu mano, y luego está esclavizado? Pues claro, a mí me explicaron esto de la siguiente manera. Tú sales de trabajar de tu trabajo y vas para tu casa andando, y pasas junto a un jardinero que tiene un vecino tuyo allí, y cuando pasas dices, ¡ay, qué olorcica tan buena! Y te llena el alma de alegría, ¿no? Pasa otro día, lo vuelves a oler, ¡ay, qué alegría! Pero hay un momento en que ya tienes que pasar por esa calle porque no puedes vivir sin oler ese jardín. Y cuando llega el verano, pasa el verano, viene el otoño y se acaba el olor de jardín, ¿qué pasa? Pues está triste y enfadado, irascible, porque no huele eso, cuando antes de pasar por ahí tampoco lo necesitaba. Es lo que pasa con el alcohol. Cada vez necesitas más droga y al final te esclaviza. La miseria de ser miserable,
pensar sobre ti. El famoso cuento de las Navidades, ¿cómo era? De Dickens. Los tres fantasmas de la Navidad, ¿no? Así se llama. Sí. Bueno, te hace quedar peor. El beneficio de Scrooge. El Scrooge, efectivamente. Te sientes culpable. Cuando uno se siente culpable, está amargado toda la vida. Y luego lo peor que trae el pecado, que es la muerte. Aparte de que toda esa que hemos dicho, contaminación, desorden, parálisis, esclavitud, miseria, culpabilidad, todo eso no te deja vivir. No te deja vivir plenamente una vida cristiana. Pero es que además, al final, te causa la muerte espiritual. ¿Cuánta gente ha perdido el temor de Dios, siendo incluso cristianos, incluso grandes predicadores, han perdido la fe porque han empezado a pecar, han perdido el temor de Dios y han llegado a una muerte espiritual? La muerte física, que la trae el pecado, ese pecado imputado, el pecado original que transmitimos de uno a otro. Eso existe la muerte. Antes de eso no había muerte física. Y hasta la muerte eterna. Que de eso no me atrevo a hablar mucho porque no sé demasiado, pero decía el otro día, cuando hablábamos de cuerpo, alma y espíritu, esa muerte eterna es la muerte del espíritu. Sí, es que muerte significa separación, entonces claro, es estar separado eternamente de Dios. Bueno, Yo busqué muchos textos de esta última parte de consecuencias y algo que me llamó mucho la atención es que el pecado siempre es un proceso, no existe la situación de que era una buena persona pero tiene un pequeño área de pecado que se queda allí. Siempre el pecado siempre va más. Se entiende como la fe, ¿no? Uno se envenena con ello, tiene consecuencias cada vez peores. Pero bueno, por eso tenemos la esperanza tan buena del 1 de Juan que ya hemos hablado, ¿no? De que rápidamente podemos confesar el pecado y salir de allí. No tenemos por qué seguir en ese proceso. Ojalá todos fuéramos conscientes de que lo presto que está el Señor a escucharnos en confesión. No estamos esperando a que el sábado de 5 a 6 te escuche, no. En cualquier momento que tú te arrepientas y espiritualmente te arrodilles, te humilles ante Él y le pidas humildemente perdón, Él te perdona y te limpia, como dice, te dejará más blanco, aunque tus pecados fueran como la grana, te dejará blanco como la lana, ¿no? Bueno, pues esa es toda la experiencia de los cristianos con el pecado. Yo creo que este seminario de hoy, esta sesión, a mí me ha enseñado mucho. Aunque mucha gente se cree que no puede aprender nada, pero yo he aprendido mucho preparándola y ahora diciéndola. Y es la única intención que tengo, porque como no voy a cobrar nada, ni nadie me va a pagar nada, simplemente me doy por bien pagado, porque conozco un poquito más del carácter de Dios, que es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué somos los cristianos si no somos discípulos? Si los cristianos no somos discípulos, que quieren saber cada vez más de Cristo, ¿qué es lo que somos? Somos unos mortados. Si uno no se levanta por la mañana y pone su vida en manos del Señor para que lo enriquezca, que lo haga más grande, a mí la palabra que tiene a veces Elvira lo sabe expresar muy bien. ¿Cómo goza ella al notar ese crecimiento? ¿Verdad que sí, Elvira? Es muy callada, pero se lo está pasando muy bien por dentro. En su alma. Entonces, eso es... Yo quería decir una experiencia que tiene que ver con lo que estás diciendo, Manolo. Una vez escuché en vivo a Josh McDowell y él dijo una cosa que me cambió mi forma de pensar sobre el pecado. Él dijo, los cristianos no pecamos, no porque la Biblia dice que no lo hagamos.
Los cristianos no mentimos, no porque lo dicen los 10 mandamientos, no mentirás. No mentimos porque hemos conocido a Jesucristo, que es la verdad, y entonces ahora no nos conformamos con menos. Si los cristianos no matamos, no porque lo digan los 10 mandamientos, es porque hemos conocido a Jesucristo, que es la vida, y ahora no nos conformamos con nada menos. Y empezó a decir así cada uno de los 10 mandamientos: no nos inclinamos a dioses ajenos, a ídolos, porque hemos conocido al Dios verdadero y no nos conformamos con menos. Eso lo escuché siendo un adulto joven, y yo decía, qué liberador es ver el pecado de esa manera, porque ya no es una carga religiosa, como decías antes, ya no es una regla que tengo que cumplir, sino que he conocido la verdad, y la verdad me ha hecho libre, como decía Cristo. Hay dos extremos con respecto al pecado. Uno es, como tú decías, traer la espada y decir, es pecado, es pecado, es pecado, muy religiosamente. Y la otra es no querer ni mencionarlo, porque nos suena una palabra religiosa y no queremos que nadie nos lave el cerebro y que nos cuarte la libertad. Pero a mí me gusta, por eso me gusta hablar del pecado como error o mentira. Deja de vivir en el error. Es lo mismo que decir deja de vivir en el pecado, solo que así suena muy religioso. Pero deja de vivir en el error, en la mentira. Acabamos de hablar con una persona que está batallando con su hija, que está consumiendo droga. Y el pecado es muy peligroso. No podemos subestimarlo. Es decir, el error, el vivir en la mentira, porque la droga es eso, es una mentira. Te promete que todo está bien, pero dura solamente unos minutos y luego todo está peor que antes. Entonces, no podemos minimizar ni subestimar el pecado. El pecado es un virus sumamente dañino y destructivo. Y alcanza a toda la familia. Toda la familia está de cabeza o boca abajo, dicen, ¿no? Aquí boca abajo, porque entró ese error en la vida de esta adolescente. Entonces, por eso es importante que nosotros proclamemos la verdad, para que la mentira deje de tener poder. En otro sentido es que el pastor está contando esa historia, pero yo tuve una prima en Barcelona, un poquito mayor que yo, con tuvo 4 hijos y ahora quedan 3. El menor cayó en el tema de la droga, porque económicamente estaban muy bien, y el niño lo tenía todo, le faltaba la droga, llegó la droga, cogió el SIDA, fue de los primeros que se murieron de SIDA, y la madre estuvo muriéndose en la cama como un año. Yo quería ir a verlo y su propia madre me dijo, no vengas porque quiero que lo recuerdes como era un tío guapísimo, hermoso, un artista de cine, y ahora es un esqueleto, no es un piel nada más y no quiero que lo veas así, no quiero que lo recuerdes. Entonces se murió, y mira que se gastaron dinero en médicos y historias, ¿no? Todos los alumnos por ahí. Y la madre duró 9 o 10 meses después que él, y el padre otros 6 meses, ¿no? Así. Se murieron todos, el hijo, la madre y luego el padre. Y al padre yo le decía, justo, tú no quieres creer en Dios. Él decía, no, eso de Dios es conformar a la gente para hacer con ella lo que tú quieras y manipularlo. No, si no puedes tener parte de razón que alguien haga eso, pero Dios es otra cosa. Dios es el que te va a permitir ver otra vez a tu hijo, otra vez a tu mujer y tal. Se puso malo, duró 2 o 3 meses. Yo me quedé con la ganas de ir a hablar con él antes de que muriera y hablarle del Señor, pero las cosas vinieron muy rápido, y tengo esa espina en el corazón de que a lo mejor si yo hubiera hablado con él en los momentos peores que estaba, él se hubiera entregado al Señor. El Señor sabe, ¿no? Porque las palabras nunca vuelven de vacío, pero por lo que dice el pastor, cuando la droga entra en una casa, yo lo puedo decir que yo trabajo con gente de Vícar, de Peso, de gente que está desintoxicándose y demás, y no sabéis lo que la gente puede llegar a gastarse en su hijo, porque
Y no solamente la Y droga. me arreglo. Hace rato leímos Proverbios 6:27. No era el 27, era el 32. Y yo tengo la NBI y me gustaría que escucharan cómo dice la NBI. Dice, pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. Y pudiéramos quitar la palabra adulterio y pudiéramos ponerle cualquier otra Sí, error, cualquier otra ofensa. cualquier otro estilo de vida que es el error, la mentira. Y es lo mismo, es no pensar bien con claridad, no vivir para lo que fuiste creado, y es más allá de eso, es destruirte a ti mismo. Es terrible, es terrible. Por eso, muchas veces, cuando hablamos de los jóvenes, ayer orábamos por los jóvenes y demás, porque vinieran jóvenes a la iglesia. Y yo oraba diciendo, Señor, danos creatividad y originalidad para atraerlos. Porque mirad, el tema de cómo el maligno y el mundo atrae a los jóvenes es muy sofisticado. Y no basta con que le digamos estas cosas que nosotros mismos estamos diciendo, porque nosotros estamos ya convencidos, solamente estamos ahondando más en los fundamentos. Un joven que está por la calle, que está lleno de salud, de vida, que tiene su novia, sus amigos y tal, ¿qué falta le hace a Dios? Pensarlo realmente. A él no le hace falta para nada. Somos nosotros los que tenemos que convencerlo de que sí que le hace falta, aunque no quiera. Y eso hay que hacerlo con las mismas armas que el mundo tiene, con la misma atracción, con el mismo colorido, con la misma música. Tiene que haber un ministerio de jóvenes en la iglesia. No basta simplemente con estar orando y pidiéndole a Dios todos los días que nos mande jóvenes, que nos mande jóvenes. Sí, porque luego nos lo manda y ¿qué hacemos con ellos? Sí. Cansarlos y aburrirlos, ¿no? Me estoy haciendo crítica a mí mismo, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. No me critico a nadie, a mí mismo. Y los niños igual. En la escuela, cuando tú le enseñas a los niños con una pizarra y una tiza, un bolígrafo, un lápiz y un cuaderno, cuando en realidad salen de la escuela y están jugando con tablets, con teléfonos móviles, con ordenadores, ahora ya porque ha pasado de moda, pero antes tenían los MP3, esos de música, además, que llevaban en un cachico así, llevaban horas y horas de música con casco puesto. ¿Cómo puñeta lo vamos a motivar con una tiza y una pizarra verde? Entonces, desde el año 80 yo he estado nada más que peleando porque la escuela fuera atractiva, que los niños no quisieran irse cuando suena el timbre. ¿No? Pues la iglesia pasa igual. La iglesia se ha quedado ya, porque ya la escuela casi tampoco. La escuela ahora ya es tócame ropa. Pero la iglesia es el único lugar donde se puede hablar de cosas serias con ellos. Pero hablar de cosas serias no es hablar en serio. No es hablar como un ogro. Y yo lo hago con mi hija. Y mi hija muchas veces, Nancy luego me regaña, ¿para qué le has dicho eso? No, es que eso lo que hace es que huye más. Claro, mi hija ya tiene 26 años, ya podía escuchar las cosas de otra manera. Pero tenemos que salirnos de nuestro mundillo y buscar otras soluciones. Porque si no, estamos perdidos, ¿no? Mira, os voy a confesar una cosa. Yo he conocido a muchos pastores, muchos, y muchos han tenido niños, y algunos muchos niños. Os puedo confesar, de verdad, hermano, que no he visto, y esto de niños, he estado 40 años en la escuela, yo no he visto niños más tristes que los hijos de los pastores. Siento decirlo con toda la pena del mundo, y que conste que el pastor que está aquí con nosotros, quizás se escapa un poco, pero no del todo. Entonces yo sé que puedo hablar con autoridad del que conoce a los niños. De verdad, a los niños los podemos tener ahí apretados, aguantados, que no hagan nada. Pero en el momento que sean adolescentes, se largan. ¿Por qué se largan los adolescentes de la iglesia? Pues porque ya no tienen los padres autoridad para mantenerlos encerrados. Entonces, a los niños hay que darles alegría, hay que darles juego, hay que darles soltura, imaginación, música, alegría. Porque el Señor, sí, ya sé que es tarde, yo sé, que el Señor es todo eso. Es vida y es todo eso. Somos nosotros los que queremos encasillarlo y meterlo.
Si viniera Cristo ahora, madre mía, iba a dejar a Andy Lucas y a todos los, y a los otros, lo iba a dejar a Arturo el Betún. Iba a brillar mucho más que ellos. Bueno, perdona que se me hace muy tarde y soy muy pesado. Ya está mi mujer diciéndome que es muy tarde. Bueno, Hace como tú siempre. me alegro mucho de estar con vosotros y Empezó a grabar un poco tarde la sesión. mirad, para el próximo viernes, termino. Para el próximo viernes me gustaría que alguno de vosotros, vosotras, os prepararais al menos un punto de la lista, ¿no? Yo voy a mandar 4 o 5 puntos como siempre y los versículos que corresponden. Pues el que más os guste, me decís, Manolo, el punto 3 me gustaría presentarlo yo. Como va a tener los versículos y solamente se trata de contar lo que has leído y lo que a ti eso te dice, ¿no? El corazón, y ya está. Nadie te va a opinar y luego los otros pueden enriquecer lo que tú quieras. Ya está.